Bueno, pues Señor, un día más, una tarde más, nos encomendamos a ti con nuestro corazón humilde y abierto a la moción del Espíritu para que tú nos muestres lo que quieras mostrarnos, pero siempre de las manos de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, séptima charla de Apocalipsis. Y lo que queda. Bueno, he utilizado de introducción esta profecía de Isaías en el capítulo 6 que anticipa lo que San Juan, muchos siglos después, va a ver. Y dice así: vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. La orla de su manto llenaba el templo. Junto a él estaban los serafines, cada uno con 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 el cuerpo, con 2 volaban, y se gritaban uno a otro diciendo: Santo, santo, santo es el Señor del universo, llena está la tierra de su gloria. Bueno, esto nos suena un poquito, ¿no? Porque lo escuchamos en cada misa, ¿no? Bueno, comenzamos con el índice. En las anteriores sesiones ya vimos toda la parte pastoral. El mes pasado vimos el capítulo 2 y 3, las cartas a las 7 iglesias. Y contemplábamos la tierra desde el cielo. Estábamos en un ambiente eclesial en el que Jesucristo habla a toda la Iglesia universal de todos los tiempos, es decir, también a nosotros. Ahora vamos a entrar en los capítulos 4 y 5 y vamos a dar un giro, vamos a contemplar el cielo desde la tierra. Estamos ahora en un entorno no eclesial, bueno, sí eclesial, pero más ceremonial que eclesial. Y vamos a pasar a la segunda sección, que es la parte litúrgica del Apocalipsis. Lo que vamos a ver hoy, que es la gran liturgia celeste, la visión del trono y del Cordero, y el próximo mes, con el que finalizaremos por este curso, las charlas de Apocalipsis, veremos la apertura de los sellos. Y luego ya dejaremos para septiembre, si Dios quiere, pues todo el desenlace, ¿no? La intervención de Dios, que son lo que hablábamos antes de las trompetas, ¿no? Y bueno, y veremos las 2 bestias, en fin, no voy a anticipar nada. Tiene mucha amiga el Apocalipsis. Yo lo siento que no se puede profundizar de una tacada, pero bueno, así poco a poco vamos saboreándolo mejor. Bueno, la parte que hoy vamos a tocar, los capítulos 4 y 5, tienen como argumento fundamental la revelación del Cordero. El protagonista es, por supuesto, el Cordero y también el trono. Y, como siempre ponemos protagonistas secundarios, en esta ocasión es la corte celestial. Y el tema fundamental es la gran liturgia celeste. ¿Tenéis las Biblias para que me ayudéis a leer? Bueno, pues comenzamos con el capítulo 4, los versículos 1 y 2, y si queréis algún voluntario. Después de esto, miré y vi una puerta abierta en el cielo, y aquella primera voz, como de trompeta, que oí hablando conmigo, decía: Sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Enseguida fui arrebatado en espíritu. Aquí poquito a poquito porque tiene mucha amiga. Bueno, una puerta abierta en el cielo. A quien ha comprendido los mensajes a las 7 iglesias, se le abre ahora una puerta en el cielo, desde donde Dios le llama, ¿no? Se trata de una experiencia mística, es una especie de permiso para contemplar el misterio divino. Y lo hace a través de una voz como de trompeta, que, como ya sabemos, es una de las formas de representar
la presencia de Dios, ¿no? Es siempre con la trompeta ocurre una teofanía, es la presencia de Dios. Juan es llamado a subir y nosotros con él. Pero bueno, pese a la invitación a subir, no le es permitido entrar, sino solo mirar desde afuera, a través de esa puerta abierta en el cielo, desde donde va a ser testigo de la realeza y de la voluntad de Dios, lo que tiene que suceder. Lo que tiene que suceder es algo inevitable, es en definitiva la voluntad de Dios. Es inevitable que ocurra lo que tiene que ocurrir porque es la voluntad del Señor, ¿no? El hombre puede oponerse o rebelarse, pero la historia de la salvación sucederá de todas formas. Juan es arrebatado en espíritu, es decir, está ante una experiencia mística y se deja guiar con docilidad y con humildad por el Espíritu Santo, para ser capaz de interpretar todo lo que va a contemplar, todo lo que va a ver, y vivir en base a la luz de esos mismos símbolos que va a ver. Vamos a ver que ahora las palabras se hacen más densas y más que tratar de entender, el Señor nos invita a dejarnos llevar por el Espíritu Santo. Más que una narración histórica de acontecimientos, vamos a estar en una experiencia mística. Y algo que ya sabemos, pero que seguiremos repitiendo en cada sesión, eh, dado que en el cielo no existe el tiempo, el desarrollo de lo que vamos a ver de esta escena es un instante único. Es como una fotografía, como un cuadro, en el que todo ocurre de golpe, como si fuera todo a la vez. Y esa es un poco la actitud, la misma que tenemos ante un cuadro o ante una fotografía. Contemplar lo que vamos a ver, lo que Juan nos va a mostrar. Otro voluntario que lea del versículo 2 al 6. Vi un trono puesto en el cielo, y sobre el trono uno sentado. El que estaba sentado en el trono era de aspecto semejante a una piedra de diamante y cornalina, y había un arco iris alrededor del trono de aspecto semejante a una esmeralda. Y alrededor del trono había otros 24 tronos, y sobre los tronos 24 ancianos sentados, vestidos con vestiduras blancas y con coronas de oro sobre sus cabezas. Y del trono salen relámpagos, voces y truenos, y siete lámparas de fuego están ardiendo delante del trono, que son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono, como un mar transparente, semejante al cristal. Bueno, vaya escena, ¿no? Vaya escena que está contemplando San Juan. Vamos a ir viendo poquito a poquito y desmenuzando qué es lo que ve San Juan y cómo nos lo transmite. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, el Apocalipsis es una continua evocación al Antiguo Testamento, con la que Juan testimonia el cumplimiento una tras otra de todas las profecías del Antiguo Testamento. Siempre que un profeta ve el cielo, y ahora leeré Isaías, Ezequiel y Daniel, siempre que ve el cielo ve un trono, que significa la sede del que tiene autoridad y poder. Y que, bueno, Isaías en el capítulo 6 dice, el año de la muerte del rey Ocías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. La orla de su manto llenaba el templo. Ezequiel dice, y por encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas había una especie de zafiro en forma de trono. Sobre esta especie de trono sobresalía una figura que parecía un hombre. Daniel dice en el capítulo 7, miré y vi que colocaban unos tronos. Un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima, su trono llamas de fuego, sus ruedas llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba y corría ante él. Miles y miles lo servían, millones estaban a sus órdenes. Como digo, San Juan utiliza siempre el Antiguo Testamento para tratar de explicar lo que está viendo, ¿no? Y como él tiene un gran conocimiento de la Torá, pues se sirve de los profetas que a su vez
da evidencia de que están cumpliéndose todas las profecías de los profetas. El que está sentado en el trono, evidentemente, es Dios, pero no se dice ni su nombre, ni se le refiere ninguna palabra, ni ninguna acción. No se dice su nombre porque su nombre es inefable, es impronunciable para un judío, es inexplicable, ¿no? Y no se le refiere ninguna acción o ninguna palabra porque es insondable, incomprensible. El hombre no puede comprender directamente lo que Dios dice, ¿no? Sin embargo, todo lo que ocurre alrededor del trono y en el trono está relacionado con él. Dios es el centro de todo. Y dice, semejante a una piedra de diamante y cornalina, que simboliza que Dios está siempre envuelto en luz y en gloria. Y un arco iris, que simboliza la alianza de Dios con el hombre, cuando en Génesis 9 leemos, tras el diluvio, cómo le hace la promesa a Noé. Y dice, esta es la señal de la alianza que establezco con vosotros y con todo lo que vive con vosotros, para todas las generaciones. Pondré mi arco en el cielo como señal de mi alianza con la tierra. Un arco iris semejante a una esmeralda, que simboliza el gran deseo de Dios, que es que todos los hombres se salven, como dice en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Además, salen relámpagos, voces y truenos, que es, como ya sabemos, la presencia de Dios, ¿no? Es la misma teofanía del Sinaí que leemos en Éxodo 19. Al tercer día, al amanecer, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre la montaña. Se oía un fuerte sonido de trompeta y toda la gente que estaba en el campamento se echó a temblar. Y dice también que arden 7 lámparas de fuego. El mismo San Juan explica que son los 7 espíritus de Dios. Es igual que los relámpagos y los truenos y las voces simbolizan la presencia de Dios, las 7 lámparas de fuego simbolizan, pues, o quieren decir la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Es el espíritu con el que Dios se comunica con el mundo, con sus 7 espíritus, ¿no? Y que también está profetizado en Ezequiel, el capítulo 1. Y en medio de los vivientes había como ascuas encendidas, parecían antorchas agitándose entre los vivientes. Había un resplandor de fuego y de él salían relámpagos. Un mar de cristal. También San Juan utiliza el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo y en la profecía de Ezequiel, para significar la trascendencia. Es el velo que separa el cielo de la tierra, dice Éxodo 24. Y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había como un pavimento de zafiro, brillante como el mismo cielo. Ezequiel, por su parte, dice, sobre las cabezas de los seres vivientes se extendía una especie de bóveda de admirable esplendor, como de cristal. Mar de cristal. Hay una diferencia entre lo que es el mar en calma y lo que es el mar agitado. Siempre en la Biblia el mar agitado simboliza el mal. Y precisamente el mal es lo que no permite la comunicación entre el hombre y Dios. Como dice Isaías en el capítulo 57, los malvados son como el mar borrascoso, que no puede calmarse. Sus aguas remueven cieno y lodo. No hay paz para los malvados. Luego veremos más adelante, ya en el próximo septiembre, en el próximo curso, cómo simboliza este mar el mal, ¿no? Este mar agitado, porque veremos en Apocalipsis 13 que San Juan ve una bestia que sale del mar. Y un poquito más adelante, en el capítulo 17, nos dice, las aguas donde has visto sentada la prostituta son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. El mar agitado es el mal, el caos. No hay posibilidad de estar en comunicación con Dios. Sin embargo, el mar en calma simboliza
todo lo contrario, ¿no? La purificación, ¿no? Según nos dice el libro de Números, el hombre que quedó impuro y no se ha purificado será excluido de la asamblea, pues ha contaminado el santuario del Señor. El agua expiatoria no ha corrido por su cuerpo, es un impuro. Y en Josué nos dice, levántate, purifica al pueblo y diles, purificaos para mañana porque así dice el Señor, el Dios de Israel. Hay algo consagrado dentro de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos mientras no extirpéis lo consagrado de en medio de vosotros. Para entrar en comunicación, en presencia de Dios, es fundamental la purificación. Por eso es tan importante que en nuestro peregrinaje hacia el cielo vayamos caminando hacia esa purificación, porque nada impuro puede estar delante del Señor. Y aquí os he puesto un esquema de lo que era el templo de Salomón, y había una especie de piscinita justo antes del templo donde los sacerdotes se purificaban, se lavaban, y precisamente se llamaba Mar de Cristal. No sé si aún sigue habiéndolo, pero bueno, esto es una representación del templo de Salomón. Ese mar de cristal simboliza la purificación que todo hombre necesita para estar en presencia de Dios. 24 ancianos sentados en 24 tronos. Son hombres con dignidad real, pero no por sus méritos, sino porque participan de la realeza de Dios. Estos 24 ancianos sentados sobre 24 tronos son la totalidad del pueblo de Dios. Son las 12 tribus de Israel, es decir, los reyes y sacerdotes de la antigua alianza, y los 12 apóstoles del Cordero de la nueva alianza. Y nos dice que están con vestiduras blancas. Y aquí hay una vocación muy clara a la transfiguración en el monte Tabor, que nos narra el capítulo 9 de Marcos, ¿no? Son los vencedores, los que veíamos en la pasada sesión, los resucitados, los vencedores que tenían el premio, ¿no? Y dice que tienen coronas de oro. Y aquí también nos acordamos de la pasada sesión donde Jesús le hacía una promesa a la iglesia de Éfeso, que como ya dijimos, era la iglesia paradigma de todas las demás, ¿no? Coronas de oro, te daré una corona de oro. Esto significa que están revestidos de Cristo. Tienen esa dignidad real por los méritos de Cristo. Estos 24 ancianos, como dice Apocalipsis 7, que ya veremos en la próxima sesión, son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. El que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno. Porque el Cordero de Dios que está delante del trono los apacentará y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Estos que vienen de la gran tribulación son los que han experimentado la salvación de Dios y están en la presencia de Dios, en la gloria de Dios. Y de 24 ancianos pasamos a 4 vivientes, que si hay algún voluntario para que lean los versículos del 6 al 11. Y en medio del trono y a su alrededor había 4 vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer viviente era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía cara como de hombre, y el cuarto viviente era semejante a un águila en vuelo. Los 4 vivientes, cada uno con 6 alas, estaban llenos de ojos, por fuera y por dentro. Día y noche cantan sin pausa: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era y es y ha de venir. Cada vez que los vivientes dan gloria y honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran ante el que está sentado en el trono, adoran al que vive por los siglos de los siglos y arrojan sus coronas ante el trono diciendo:
Eres digno, Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, porque tu voluntad, lo que no existía, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, nos suena cuatro vivientes con figura de león, de toro, de águila y de hombre. Pues sí, nos suena mucho y ahora lo vamos a comprobar. Son imágenes tomadas de la profecía de Ezequiel y de la profecía de Isaías. Estos cuatro vivientes están al mismo tiempo en medio del trono, están donde está Dios, y alrededor del trono donde están las criaturas, y dirigen la liturgia celeste. Ezequiel dice: vi un viento huracanado que venía del norte, una gran nube y un fuego cizagueante con un resplandor en torno, y desde el centro del fuego como un resplandor de ámbar, y en el centro de todo la figura de cuatro seres vivientes. Este era su aspecto. Tenían forma humana, con cuatro rostros y cuatro alas cada uno. Sus piernas eran rectas y las plantas de sus pies como las de un becerro. Brillaban como bronce bruñido. Debajo de las alas tenían manos humanas por los cuatro costados, y los cuatro tenían rostros y alas. Sus alas se juntaban una a la otra. No se volvían al caminar, caminaban de frente. Su rostro tenía este aspecto: rostro de hombre y rostro de león por el lado derecho de los cuatro, rostro de toro por el lado izquierdo de los cuatro, rostro de águila los cuatro. Sus alas estaban extendidas hacia arriba, un par de alas se juntaban, otro par de alas les cubría el cuerpo. Los cuatro caminaban de frente, avanzaban a favor del viento sin volverse al caminar. Isaías dice: vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. La orla de su manto llenaba el templo. Junto a él estaban los serafines, cada uno con 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 el cuerpo, con 2 volaban y se gritaban uno a otro diciendo: Santo, santo, santo es el Señor del universo, llena está la tierra de su gloria. Bueno, evidentemente lo primero que viene a nuestra mente pues son los 4 evangelios, efectivamente. San Victorino, que fue obispo de una ciudad de Petovio en Eslovenia y fue el primer exégeta latino, padre de la Iglesia y mártir en el siglo III, junto a San Ambrosio, un siglo después, también teólogo y obispo de Milán, afirman que son los 4 rasgos de Jesucristo. El león, que simboliza la realeza, Jesús es rey; el toro, que simboliza que es sacrificio y ofrenda; el hombre, que es verdadero hombre, está evocando la encarnación; y el águila, que es el verdadero Dios, que evoca la ascensión. Son evidentemente los 4 evangelios que narran la vida terrenal de Cristo. El hombre, sí, está simbolizado por el evangelio de Mateo, que algunos intérpretes historicistas encajan con la edad de los apóstoles y de los misioneros del primer siglo. El toro, que está simbolizado por el Evangelio de Lucas, simbolizaría también a los mártires. El león, que es Marcos, simbolizaría a los padres de la Iglesia. Y el águila, que es el Evangelio de San Juan, simbolizaría a los místicos y a los consagrados. Estos son múltiples interpretaciones que hay sobre el Apocalipsis, porque como toda la palabra de Dios no tiene fin, está abierto a mucho cumplimiento y a mucha interpretación, ¿no? Lo importante es saber interpretarlo como ya hemos dicho en muchas ocasiones, a la luz del Espíritu Santo, ¿no? Porque si no, pues nos podemos confundir. Y fijaros qué curioso, Platón, en el siglo III antes de Cristo, en uno de sus discursos, el Timeo, que habla sobre el origen del cosmos, del universo, afirma
lo que se ha llamado la doctrina de la cruz cósmica, que será luego ratificada y ampliada por la Iglesia siglos después. Platón ve una gran cruz que ordena todo el universo, todo el caos primordial y que muestra el abrazo que une a todo el universo y que conecta a toda la creación. Esto es Platón, un filósofo, 3 siglos antes del nacimiento de Cristo. Ya está prefigurando la cruz de Cristo, sin saberlo quizá, o sabiéndolo, no lo sabemos. Por su parte, San Irineo, obispo de León y padre de la Iglesia, en su tratado sobre las herejías, fundamentalmente contra el gnosticismo, en el siglo III, afirma también esta doctrina de la cruz cósmica, explicando la doctrina del espíritu tetramorfo. Afirma que el Evangelio está sostenido por un espíritu único, pero tetramorfo, de 4 formas, ¿no?, que alcanza las 4 partes de la tierra. Por eso la Escritura tiene 4 evangelios, no porque lo haya decidido la Iglesia porque sí, sino porque desde un principio el espíritu tetramorfo del Evangelio sostiene la creación. Si echamos un vistazo al libro de Génesis, son los 4 ríos que riegan el jardín del Edén, los 4 extremos de la tierra, en definitiva, los 4 puntos cardinales. Vemos cómo, con independencia de que la unidad de la Escritura es notoria en San Juan, con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, también hay una conexión entre la filosofía, que no es más que la búsqueda de la sabiduría que hacían los filósofos antes de Cristo, y luego todos los padres de la Iglesia que van tratando de interpretar pues la Escritura, ¿no?, el Evangelio. Y dice que los 4 vivientes tiene cada uno 6 alas. Hay una pequeña diferencia entre lo que ve Ezequiel o Isaías y lo que ve San Juan. Pero bueno, 6 alas, 2 les cubren el rostro, que simbolizan el respeto ante la presencia de Dios, porque para un judío a Dios no se le puede ver. De hecho, cuando Moisés sube al Sinaí, el Señor le dice: descálzate y no mires porque no puedes, no, dice algo así como que ningún hombre puede verme y seguir vivo, ¿no? Es ese respeto a Dios. Por eso 2 alas les cubren el rostro. Otras 2 les cubren los pies, que simboliza pues la humildad, la docilidad y el amor a Dios, ¿no?, a quien alaban constantemente. 2 les permiten volar. Es la presencia de la gloria de Dios. Están continuamente glorificando y alabando al Señor. Y dice que están llenos de ojos por delante y por detrás. Qué escena, ¿no? Por eso todos los símbolos es muy importante que sepamos interpretarlos bien, ¿no? Cuando la Biblia, cuando Apocalipsis habla de ojos, está hablando siempre de plenitud de conocimiento, de plenitud de sabiduría, y es porque están en la presencia de la gloria de Dios. Cuando nosotros vayamos al cielo, de una forma simbólica, estaremos llenos de ojos por delante y por detrás, es decir, que estaremos ante Dios y tendremos pleno conocimiento de todo, de su amor. Y estos 4 vivientes cantan sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, el Todopoderoso, el que era y es y ha de venir. Es lo mismo que ya hemos escuchado en Isaías, ¿no?, en el capítulo 6. Es la creación entera que alaba y glorifica a Cristo. A Cristo, el Todopoderoso, el Pantocrator, el Santo, el Soberano, el Omnipotente y Eterno. Como ya dijimos en la sesión pasada, ese todopoderoso que es Dios es el poder del amor. No es un poder militar, ni un poder bélico, ni un poder como muchos le tildan leyendo el Antiguo Testamento como un poder de destrucción. El todopoderoso que es Cristo es el poder del amor. Y los 24 ancianos se postran y arrojan sus coronas, esas que han recibido de Dios. Es el comienzo de la liturgia, y se produce una glorificación recíproca de Dios, que les otorga la corona, y del hombre, que se la devuelve, sabiendo
que no le corresponde, sino que es un don de Dios. Y dice también San Irineo que la gloria de Dios es el hombre viviente y la vida del hombre es ver a Dios. Y dicen, bueno, los 4 ancianos, en profunda reverencia y postrados en la tierra, se despojan de sus coronas y se unen al canto de los vivientes, con uno propio, ¿no? Que es este: eres digno, Señor, Dios nuestro, para rendir homenaje a Dios como creador de todas las cosas, a quien corresponde toda gloria, toda alabanza y todo honor y poder. Juan muestra cuál es la ocupación de toda la corte celestial, y es ofrecer incesantemente honor, alabanza y adoración a Dios. A Él, al Pantocrator, al Todopoderoso, es a quien corresponde todo el honor, la gloria y el poder, que, como ya vimos en la sesión pasada, el enemigo, Satanás, se había atribuido, y había usurpado. Si recordamos las tentaciones en el desierto, le ofrece precisamente esa gloria, ese honor y ese poder que Satanás había usurpado. Con esta proclamación de los 24 ancianos comienza el juicio del imperio. Y vamos a pasar ahora al capítulo 5. Vi en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, y sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba en alta voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirarlo. Yo lloraba mucho, porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro y de mirarlo. Pero uno de los ancianos me dijo: Deja de llorar, pues ha vencido el león de la tribu de Judá, el retoño de David, y es capaz de abrir el libro y sus 7 sellos. Y vi en medio del trono y de los 4 vivientes, y en medio de los ancianos, a un cordero de pie, como degollado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Se acercó para recibir el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Bueno, ahora Juan, después de haber enfocado esa fotografía sobre el trono y sobre el que está en el trono, digamos que ahora hace zoom, ¿no? Y se fija en la mano derecha del que está en el trono, ¿eh? Y más aún se fija en el libro que hay en la mano derecha, ¿no? La mano derecha en la Biblia significa siempre autoridad y poder, ¿no? Y este libro que está sellado es, sin más, el plan de Dios, ¿no? Es el proyecto, la voluntad de Dios, sobre la historia y sobre la humanidad. Está escrito por dentro y por fuera. Son también evocaciones al libro de Éxodo, de Ezequiel y de Isaías. Dice Éxodo, cuando sube al Sinaí, dice: Moisés se volvió y bajó del monte con las 2 tablas del testimonio en la mano. Las tablas estaban escritas por ambos lados. Ezequiel dice: vi entonces una mano extendida hacia mí con un documento enrollado. Lo desenrolló ante mí. Estaba escrito en el anverso y en el reverso. Luego ya veremos más adelante cómo tiene relación con el Apocalipsis, mucha relación, porque a Ezequiel se le va a decir en esta profecía que se coma el libro. Y más adelante en Apocalipsis veremos cómo también esto nos va a sonar. Isaías dice: cualquier visión será para vosotros como el texto de un libro sellado. Se lo dan a uno que sabe leer diciéndole: por favor, lee esto. Y él responde: no puedo, está sellado. Se lo dan a otro que no sabe leer diciéndole: por favor, lee esto. Y él responde: no sé leer. Dice el Señor: este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, mientras su corazón está lejos de mí, y el culto que me rinde se ha vuelto precepto aprendido de otros hombres. Escrito por dentro y por fuera. Son 2 lecturas de la historia.
por fuera, por el reverso, podríamos decir que es una lectura natural de las causas y del desarrollo en sí de los sucesos que se ven a simple vista. Recordemos lo que hablábamos de que la palabra de Dios tiene autor humano y autor divino. Esto sería un poco la lectura del autor humano. Y por dentro, el anverso, es una lectura espiritual, de las causas, de los vínculos sobrenaturales que se necesitan del Espíritu Santo para comprender lo que Dios nos dice a través de su palabra, el autor divino. No solo está escrito por dentro y por fuera, sino que está sellado, está guardado. Son sucesos que tienen que acontecer. Y está sellado con 7 sellos. Como ya sabemos, el 7 significa plenitud, y los sellos significan pues una garantía de su contenido, de la plenitud de su contenido, y de la riqueza que tiene. Y esto es muy curioso porque, claro, en nuestra cultura occidental estas cosas pues no las entendemos, pero un judío las entiende en cuanto las escucha, ¿no? Porque el libro sellado, el rollo que tiene Dios en su mano, presenta los rasgos característicos de un pacto, o un tratado de alianza, según la tradición semita, y a la vez los rasgos o las características de un testamento, según el derecho romano. En las alianzas, en el pueblo judío, siempre se escribían 2 ejemplares. Uno que se hacía público y se exponía a la vista de todos, y otro privado que se guardaba y se escondía. En caso de tergiversación o de manipulación del primero, del público, se abría el ejemplar sellado para autentificar que el documento público era correcto. Bueno, es una de las tradiciones más emblemáticas de los judíos cuando establecían alianzas o pactos entre los pueblos, ¿no? Y los testamentos, según el derecho romano, se escribían y siempre se cerraban, se lacraban con 7 sellos. Y como ya habéis intuido y lo sabéis, ¿no? Pues este libro sellado es ni más ni menos que la palabra de Dios, es el Evangelio. El anverso es el Nuevo Testamento y el reverso es el Antiguo Testamento. El lamento de los oprimidos. San Juan se da cuenta de que nadie podía abrir el libro ni mirarlo. Y es que nadie puede explicar la voluntad de Dios ni apropiarse del plan salvífico del Señor. Mientras San Juan aguarda impaciente y en silencio, oye como un ángel poderoso, con voz potente, que se difunde por todo el universo, pregunta a la creación entera quién es digno de abrir el libro y de poner en marcha el curso de los acontecimientos escatológicos, es decir, quién es digno o quién es capaz de desvelar el contenido del libro, el plan salvífico de Dios. En el fondo, el único que puede explicar el sentido profundo de la historia y de la voluntad de Dios, de poner en marcha el plan salvífico de Dios, es Jesucristo, ¿no? Por eso lo tenemos claro. Y dice que Juan lloraba mucho. Estamos ante un silencio y una espera dramática, ¿no? Un mundo donde el mal ha vencido, donde los cristianos claman a Dios y todavía no hay respuesta, porque el mar, como veíamos antes, ha enturbiado las aguas, no permite la comunicación con Dios. Juan, con este llanto, dice, lloraba mucho, recoge el llanto de todos aquellos que sufren y se preguntan, Señor, ¿dónde estás? Y es en realidad un símbolo de amargura y desesperación, porque hasta que no se abra el libro, hasta que el Cordero no abra el libro sellado, el mundo permanecerá sin sentido y el mal tendrá libertad plena para actuar. Uno de los ancianos, siempre mediante la palabra de Dios, consuela y reanima al evangelista y le comunica que sí que hay uno digno de abrirlo. Como ya veremos, bueno, ya estaba prefigurado en el primer capítulo, en el primer libro de la Biblia, en Génesis 49, que habla de Judá, el león agazapado.
y aparecen dos títulos mesiánicos. Por un lado, el león de Judá, que como decía antes, está prefigurado en el capítulo 49 de Génesis, que dice así, lo voy a resumir porque es muy extenso. Judá es un león agazapado, no se apartará de Judá el cetro, ni el bastón de mando de entre sus rodillas, hasta que venga aquel a quien está reservado y le rindan homenaje los pueblos. Y también Isaías habla del retoño de David. Dice, pero brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el espíritu del Señor. Aquel día la raíz de Jesé será elevada como enseña de los pueblos. Se volverán hacia ella las naciones y será gloriosa su morada. Aquel día el Señor tenderá otra vez su mano para rescatar el resto de su pueblo. Bueno, fijaros que ya en el capítulo 49, en el penúltimo del libro de Génesis, ya se está haciendo el primer anuncio del Mesías, incluso antes que los profetas, ¿no? Y que procedería de Israel, ¿no? De la tribu de Judá. Y en Isaías hemos visto que es precisamente el Mesías que será descendiente de la casa de David. Pero, fijaros, Cristo es el león de Judá, el profetizado, ¿no? El retoño de David. Y el pueblo judío espera un Mesías poderoso como un león, un Mesías que los libere de la esclavitud, ¿no? Del Imperio Romano. Sin embargo, el triunfo y la liberación no va a venir por un león, va a venir por un cordero y además un cordero degollado. Cristo ha vencido no con la garra del león ni con el fuego destructor de un dragón, sino con el poder del martirio. La clave, como antes os decía, está en que el poder de Dios no es un poder de destrucción, sino de sometimiento. Es todopoderoso no porque destruya, no porque aniquile ni someta el mal, sino por su amor. Por eso el Mesías es siervo. De hecho, la palabra cordero traducida en arameo, tagla, significa siervo y cordero. Y es el cordero pascual que leemos en Éxodo y en Primera de Corintios. Él es nuestra Pascua. Y como dice también el libro de Isaías, es el siervo sufriente de Yahvé, conducido al sacrificio como un cordero. Y es que los cristianos lo sabemos, el poder de Dios se muestra en el servicio, en la entrega total y sin esperar nada a cambio, en el amor hasta el extremo, como dice Juan en el capítulo 15 del versículo 13, ¿no? Nadie tiene amor más grande que el que entrega la vida por sus amigos, ¿no? Y eso es a lo que el Señor nos está llamando, ¿eh? A que entendamos que el poder de un cristiano no es lo que hagamos, no es todas las promesas de los políticos, no es un poder que venga de Dios y que destruya completamente el mal. Nuestro poder, el poder del cristiano, es el poder del amor. La diferencia está en que un león es un carnicero, que quita la vida a sus víctimas, ¿no? Y el cordero es justo lo contrario, es la víctima propiciatoria, el siervo humilde y obediente que entrega la vida a su carnicero. Por eso entendemos que el pueblo judío no reconociera al Mesías cuando vino, porque esperaba otro tipo de Mesías en su mentalidad semita, esperaban eso, esperaban el león de Judá, un líder poderoso que destruyera el imperio romano. Por eso siguen esperándole, ¿no? Y dice que está en medio del trono y de los vivientes. Estamos ante la encarnación de Dios, en el centro de la historia, en medio de los hombres, entre la divinidad y la humanidad. Y dice que es un cordero de pie, es decir, es un cordero, es un siervo que ha resucitado. Como degollado, se vislumbran claramente las señales indelebles de su pasión.
Y nos dice que tiene 7 cuernos, que es plenitud de poder. Como ya vimos, los cuernos significan siempre autoridad o poder, y el 7 es plenitud, ¿no? Y que tiene 7 ojos, como ya hemos visto anteriormente, tiene plenitud de conocimiento. He dejado ahí unas citas de la Biblia por si luego las queréis echar un vistazo. En Juan 20, Daniel 7, Zacarías 4 y Isaías 11, ¿no? Y es el Cordero sobre quien descansa el Espíritu de Dios, como el mismo Juan nos relata en Apocalipsis. Y es que la historia de la salvación, la voluntad de Dios, no se comprende solo en la creación, ni solo en la parusía. El punto de comprensión de toda la historia es la cruz de Cristo. Es el punto culminante de la encarnación, de la entrega y de la donación de Dios al hombre, que es lo que simboliza la encarnación. Él es el único que puede revelar el plan de Dios, que puede explicarnos las Escrituras, ¿no? Jesús recibe el libro y es el único que puede revelar el plan de Dios y nos revela y nos explica las Escrituras, como os decía, como podemos leer en el famoso relato que muchos conocemos de Lucas 24 de los discípulos de Maús, cuando comienza a explicarles las Escrituras a los 2 discípulos, ¿no? Por eso dice también San Pablo en Colosenses que los judíos tienen la mente embotada porque esperaban un Mesías poderoso como un león, un caudillo militar que les liberase. Perdón, en Colosenses no, en 2 Corintios. Dice, pero tienen la mente embotada, pues hasta el día de hoy permanece aquel velo en la lectura del Antiguo Testamento sin quitarse, porque se elimina en Cristo. Y hasta hoy, cada vez que se lea a Moisés, cae un velo sobre sus corazones, pero cuando se convierta al Señor se quitará el velo. Y recordamos en el momento de la muerte de Cristo, el velo del templo se rasga. Y esto tiene una simbología que los judíos no fueron capaces de entender. Y es que en Cristo se revela toda la voluntad de Dios. Porque como dice San Pablo en Colosenses, Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura. En Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos y dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Cristo es la viva imagen de Dios. Él mismo lo dice cuando dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? Y es la razón de toda la creación. Es por quien se ha creado todo. Él es la palabra de Dios. Es por quien Dios crea, ¿no? Y como dice Hugo San Víctor, toda la divina escritura es un solo libro y ese libro es Cristo, porque toda la escritura habla de Cristo y se cumple en Cristo. Vemos aquí la importancia de leer la palabra de Dios, la Biblia. Un cristiano no puede dejar de leer la Biblia y decir que conoce a Cristo, porque toda la Biblia habla de Cristo y se cumple en él. Es decir, que si somos cristianos, tenemos que conocer a Cristo a través de su palabra. A ver, un voluntario que lea el versículos 8 al 10. Cuando recibió el libro, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Tenían cítaras y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Y cantan un cántico nuevo. Eres digno de recibir el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado, y con tu sangre has adquirido para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinarán sobre la tierra.
Los 4 vivientes y los 24 ancianos se postran. Toda la creación rinde homenaje al Cordero. De la misma forma que rinden homenaje al que está sentado en el trono. Y es lo que, si os acordáis, al principio de las sesiones, cuando vimos el esquema este en forma de elipse, este es el momento en que hay una conmoción en la creación. Copas de oro llenas de perfume son, como dice el mismo San Juan, son las oraciones de los santos, son las oraciones de toda la Iglesia. ¿eh? Y esto también nos evoca al cáliz con el que el ángel consuela a Cristo en el jardín de Getsemaní. Es el perfume del amor, de las oraciones de todos los santos y de toda la Iglesia. Es el consuelo que conforta a Jesús en Getsemaní, ¿no? Y dice que todos ellos le entonan un cántico nuevo. Es una palabra que ya me habéis oído repetir muchas veces, cósmico. Es un cántico cósmico. Es la alabanza de toda la creación, pero no, ahora no es una alabanza al Dios creador, sino al Dios redentor, porque nos ha rescatado con plenitud y definitivamente. El Cordero ha cumplido el sentido de la historia. Os he puesto ahí los cánticos que aparecen en la palabra de Dios. El primer cántico, que simboliza el primer éxodo, que narra la liberación, vamos, que canta la liberación de Egipto, ¿no? De la esclavitud de Egipto, en el capítulo 15 de Éxodo. Un segundo cántico que se produce en el segundo Éxodo, cuando el pueblo es liberado de Babilonia, y que está narrado tanto en Isaías como en los Salmos. Y este tercer cántico es el éxodo definitivo, es la liberación del pecado y de la muerte, es el cumplimiento de la profecía, de la promesa de Éxodo 19, ¿no? Y dice que el Cordero con su sangre ha adquirido, nos ha liberado del pecado y de la muerte, eso lo tenemos claro, pero la traducción del verbo adquirir quiere decir comprar de la plaza del mercado, donde se vendían a los esclavos. Esto es, a nosotros, en nuestro idioma no vemos esta peculiaridad de los términos que utilizan los judíos a la hora de escribir, y es que hemos sido comprados de la plaza del mercado, hemos sido rescatados por Cristo, comprados con su sangre de la misma plaza del mercado. Y dice, has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes. Y es que el Señor nos invita a participar como sacerdotes de la liturgia celeste por la salvación del mundo. Cielo y tierra se unen en toda Eucaristía para la salvación del mundo entero, ¿no? Porque Dios quiere que todo el mundo se salve. Y nosotros, por nuestro bautismo, somos reyes y sacerdotes, no como los sacerdotes de negro, ¿no? Pero ordinarios, sino de una forma distinta, ¿no? Y es que estamos ante una liturgia cósmica. Miré y escuché la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los vivientes y de los ancianos, y eran miles de miles, miríadas de miríadas, y decían con voz potente: digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y escuché a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el mar, todo cuanto hay en ellos, que decían: al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 vivientes respondían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Dice San Juan, todas las criaturas. Se está refiriendo a toda la creación, cielo y tierra, bajo tierra y mar, incluso demonios y no creyentes. Toda esta creación que guardaba silencio cuando el ángel poderoso gritó, ¿quién puede abrir el libro? ¿No? Pues toda esta creación ahora aclama al Cordero. Es el gozo de saber que hay uno que es capaz de abrir el libro y desvelar la voluntad de Dios. Y fijaros, 7 alabanzas
que hacen al Cordero: poder, riqueza, sabiduría, fuerza, honor, gloria y alabanza. El Cordero es el autor de nuestro rescate, de la redención. ¿Eh? Es el autor de la restitución del orden, la armonía y la belleza que se había perdido de la creación por el pecado original. Y concluye con un amén. ¿Eh? Es como concluyen todas las Eucaristías, todas las liturgias, ¿no? La alabanza, hemos visto que comienza en el cielo, prosigue en la tierra y vuelve y termina en el cielo, de una forma definitiva, ¿no? En resumen, la liturgia cósmica es ese acto de restitución a Dios del don recibido. Es el acto de reconocimiento de que todo procede de Dios, que es lo que nosotros hacemos en la Eucaristía. Hacemos una acción de gracias a Dios y le devolvemos todo lo que Él nos ha dado, porque nada es por nuestro mérito. Y como hemos ido viendo, aunque de una forma desgranada, el capítulo 4 se empezó hablando de las maravillas de la creación. En el versículo 8 se proclamó el santo por parte de los 4 vivientes. Luego, un poquito más adelante, en los versículos 10 y 11 del capítulo 4, se produce una alabanza, una doxología por parte de los 24 ancianos al Dios creador. En el capítulo 5 se entrega el rollo al Cordero. Un poquito más adelante, los seres vivientes y los ancianos adoran al Cordero, se produce un cántico nuevo que celebra el rescate y la redención de Jesús, el Cordero, y finalmente hay una aclamación de los ángeles y de todas las criaturas, de toda la creación en general, ¿no? Y concluye con un amén, que es un amén litúrgico, y es que nosotros, de la misma manera, en cada Eucaristía que celebramos, eh, es- eh, la misa está dotada de una dimensión cósmica, solemne y superior. Lo que pasa es que muchas veces nuestros ojos no son capaces de verlo ni nuestro entendimiento de verlo, pero yo estoy seguro de que si cuando vemos al sacerdote levantar el cáliz y la forma y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en ese momento los vivientes y los ancianos dicen que se postran y devuelven sus coronas. ¿Eh? Es un momento de máximo respeto. Lo que pasa es que nosotros no vemos físicamente a Cristo, ¿no? Pero bueno, yo estoy seguro de que si tuviéramos ojos que pudieran ver lo espiritual, nadie quedaría en pie ni siquiera de rodillas. Todos nos postraríamos ante la majestad de nuestro Salvador, ¿no? Esta dimensión cósmica es el reflejo de la liturgia celeste, ¿no? Que podemos vislumbrar a través de ese mar de cristal que separa el cielo y la tierra, y que escuchamos de los ángeles y de los santos. Es verdad que hay que tener una actitud y una preparación eh, con los ojos del Espíritu para entender qué estamos haciendo en cada Eucaristía y qué estamos presenciando en cada misa, ¿no? Que muchas veces, pues, y yo el primero, no somos conscientes, ¿no? Porque estamos a nuestras cosas. Si realmente fuéramos conscientes de quién está ahí en el trono, quién está sentado en el trono, que está el Cordero y que está toda la corte celestial, pues seguramente no estaríamos en los últimos bancos ni estaríamos distraídos, estaríamos todos absolutamente postrados y alabando al Señor que nos ha salvado. Y con esto y un bizcocho hasta el mes que viene a las 8. ¿Hemos terminado? Sí, 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 un momentito. Antes de pasar a las preguntas, eh, os recuerdo que la próxima sesión del jueves de junio será la última. Leeremos la apertura de los sellos, el capítulo 6 y 7, y haremos un intermedio para la publicidad hasta septiembre, ¿vale? Y luego continuaremos con el resto del Apocalipsis. Bueno, si tenéis alguna pregunta, que supongo que sí. A ver. Te pregunto, es que para hacer nada más que una puerta,
que no entró, el San Juan se enteró bien de todo, ¿eh? A San Juan se le permite ver, por eso es arrebatado en espíritu, se le permite echar una ojeada a todo lo que ve. Por si tenía alguna duda, que San Juan, bueno, porque todavía está en la tierra, entonces tiene que permanecer en la tierra hasta que es llamado por Dios, ¿no? Y lo que ve San Juan es una visión para quedarse patidifuso, porque todo lo que ve, y eso que él tenía una fe como ninguno de los apóstoles, ¿no? Y lo que debió ver, pues bueno, nos lo narra como puede con palabras y con símbolos, pero claro, debió estar extasiado, sin duda alguna, por ver lo que estaba viendo, ¿no? A ver, yo tengo dos. La primera es, pero es una pregunta humana. Claro, en el cielo no hay tiempo. Y él lo ve como una foto, pero en una foto que están pasando muchísimas cosas. Entonces, no sé, ¿cómo podríamos humanamente ver esto nosotros? Y la otra pregunta era cuando hablamos del mar de cristal, si puede haber una correlación entre ese mar de cristal y el purgatorio. Bueno, en cuanto... voy a empezar por la segunda. Evidentemente, como hemos explicado ya, para estar en presencia de Dios es necesario una purificación, porque por muy buenos que seamos, por muy cristianos que seamos, estar ante la presencia de Dios nos exige que estemos absolutamente limpios e inmaculados. No puede haber ni una sola mota en nuestra alma de suciedad. Por eso eh, eh, el Señor lo repite. Y sí puede ser que ahí encajemos con la doctrina del purgatorio, porque incluso aún siguiendo a Cristo en esta vida terrenal y cumpliendo sus mandamientos y siendo todos los buenos cristianos que podemos ser, eh, salvo que seamos mártires o que seamos proclamados santos por la Iglesia, que tiene al Espíritu eh, dom- dominándola, vamos, gobernándola, nos va a tocar a todos pasar por ese mar de cristal, que es una purificación, que es el purgatorio. Por eso, muchas veces escuchamos cuando alguien muere, bueno, ya está en el cielo. Bueno, eso son palabras mayores. Hay que pasar por el mar de cristal, purificarnos para entrar en la gloria y en el trono de Dios. Solo los santos y los mártires, eso lo dice. Ya lo vimos en las cartas a las 7 iglesias, que lo dijo el propio Cristo. Bueno, a ver, no lo sabemos, pero la tradición y la doctrina de la Iglesia nos dice que todo el que es santo es proclamado santo porque ya está en presencia de Dios. Y los que no somos santos, pues tenemos que pasar por ese mar de cristal, ¿no? Y la primera pregunta, no me acuerdo. Vale, a ver, este es el gran problema. Bueno, tampoco lo sabemos porque nadie ha vuelto para contárnoslo. O sea que todo esto son cosas que podemos pensar, pero bueno, por eso estaremos llenos de ojos cuando estemos en presencia del Señor, que ya comprenderemos todo esto que ahora nos inquieta, ¿no? Y otra de las inquietudes es esto de decir, claro, el problema del Apocalipsis es que San Juan está continuamente yendo y viniendo del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. Y claro, como el cielo es eterno, no hay tiempo, a veces cuesta mucho entender lo que San Juan nos está mostrando, porque humanamente nosotros estamos supeditados al espacio y al tiempo, cosa que no ocurre en el cielo. En el cielo no hay espacio ni tiempo, con lo cual esa es una de las principales dificultades que tiene el Apocalipsis. Pero se salva con lo que siempre repetimos, con entrando en la palabra de Dios con docilidad, con un corazón abierto a que el Señor nos muestre lo que quiera mostrarnos, sí que entenderemos. Lo que no podemos es entrar en la Biblia como
mucha gente entra, pues como un elefante en una cacharrería, y empieza a decir, ah, pues esto, el anticristo es tal persona, el 666 es no sé qué. Por eso vamos a ir poquito a poco desvelando un poquito lo que toda la tradición de la Iglesia, los padres de la Iglesia, los exégetas, los biblistas han ido durante 2000 años caminando e intentando interpretar lo que la Sagrada Escritura dice. Aún así, nunca, nunca alcanzaremos el pleno conocimiento, salvo cuando estemos llenos de ojos en presencia de Dios, ¿no? En definitiva, el Apocalipsis es un libro apasionante. Lo que pasa es que hay que contemplarlo con los ojos del Espíritu y escuchar lo que el Espíritu quiere decirnos, ¿no? Que en unos casos nos dirá una cosa y en otros casos nos dirá otra, porque como ya hemos también hablado en otras sesiones, todo lo que es en la palabra de Dios, que sabemos que es viva y eficaz, tiene muchos cumplimientos y muchas interpretaciones a lo largo de la historia, porque Dios, como es eterno, lo ha hecho así. Pues nada, agradecer a los que nos siguen a través del canal de YouTube de la parroquia. Eh, Vuelvo a repetir, soy pesado, pero es importante que todos los que entréis os suscribáis y demos al me gusta, porque así vamos creciendo. Y también, a ver, como muchas veces tenemos problemas técnicos, a veces no podemos hacerlo en directo, ¿no? Pero podéis dejar allí vuestras preguntas, vuestras consultas y con mucho gusto os las respondemos porque miramos el canal y si hay alguna pregunta o alguna consulta que hacer, ¿vale? En cualquier caso, como siempre os decimos, os esperamos a todos en la parroquia, que es nuestra casa, es la casa de Dios. Así es que, lo dicho, hasta el próximo mes de junio y que Dios nos abra el entendimiento para comprender todos los signos de los tiempos.